Saludan desde el programa Por el Imperio de la Ley. Un gustazo hablar contigo, doctor. ¿Cómo estás? Igualmente, muy buen día, Carlos Benítez, a ti y a tu audiencia. Y estamos en momentos de recogimiento por disposición de la Corte, en este momento realizando otras tareas, justamente haciendo caso a la resolución emitida en ese sentido. ¿Está trabajando desde la casa entonces, doctor? Yo estoy en doble vía, también estoy en el tribunal especializado en delitos económicos, narcotráfico, etcétera. Y esa es una actividad dinámica que me obliga a estar prácticamente en dos frentes. Sí. Por un lado el tribunal de apelaciones y por otro lado mi función en ese nuevo tribunal que no tiene pausa tampoco, ¿eh? Así mismo es. Ahora te estamos molestando porque integraste vos el tribunal de apelación que rechazó la apelación del Efraín Alegre y confirmaste las medidas impuestas por la jueza Lovera, ¿verdad? Cintia Lovera. Y sí, yo creo que entre las opciones que tenía la magistrada estaba examinar las condiciones de convivencia procesal, es decir, si decidía entre una prisión preventiva u otras medidas menos gravosas, y le dio una medida menos gravosa. De hecho, el señor Efraín Alegre no va a estar privado de su libertad, sencillamente debe acogerse, como cualquier ciudadano común, a las perspectivas de la norma y litigar en el proceso en libertad. Perfecto. Doctor, y ahora lo que quiero aprovechar esta oportunidad para que nos puedas ilustrar bien y también a la audiencia. ¿Qué ocurre? Porque el señor Efraín Alegre pues no acepta las condiciones impuestas por el juzgado para que él pueda litigar en libertad, no acepta esas medidas. Él dice, yo no voy a cumplir esas medidas. Sí. La actitud de afrenta a un orden jurídico constitucional es un problema personal de él. Seguramente tendrá algunas consecuencias o algunas perspectivas que hoy no puedo examinar porque obviamente soy juez del caso. Pero básicamente yo creo que nadie está por encima de la ley. Si cualquier ciudadano común tiene esa perspectiva de litigar, a veces cuando las circunstancias personales no le permiten en prisión preventiva, y algunos tienen la opción de litigar en libertad, como en su caso, y él no elige ese orden, pues entonces es un problema personal. Doctor, y para no particularizar, y vamos a ir a lo general, digamos, sin especificar quién sea el imputado o el procesado, si la persona imputada se presenta a la audiencia de imposición de medidas, si yo me presento y la jueza me dice, usted no va a cambiar de domicilio, usted no va a salir del país, usted tiene que permanecer en su casa, tiene que venir a firmar el libro, ¿usted acepta esas condiciones? Me dice el juez o la jueza y yo le digo, no acepto porque me parece que no me tiene que aplicar esas medidas cautelares. Eso es un poco lo que se discute y está en duda. Por ejemplo, yo no acepto, le digo a la jueza. Entonces, la jueza, ¿por qué no decretaría o el juez no decretaría mi prisión si yo no estoy demostrando mi sometimiento al Poder Judicial? Y ese es un tema, como le dije, un poco espinoso de decisión personal. Es lo mismo ante la presencia del fenómeno del hecho punible cuando alguien decide no acatar los mandatos de la justicia y huye. Sí. Se pone en situación de rebeldía. Tiene un efecto, tiene una consecuencia. Obviamente pasa por el ámbito de la decisión personal y, en fin, yo no creo que ningún ciudadano esté por encima de la ley. No, eso definitivo, doctor. Te saluda Marcos Benítez. Realmente un gusto y un placer hablar con gente de tamaña calidad. Sí. Jurídica. Doctor, también, o sea, no le escucho tan claro, por favor, no sé, que hay mucho eco, no sé qué inconveniente puede haber. Hola, hola, ¿ahí me escucha bien? Hola, no tan claro, le escucho pero no tan claro, Bueno, vamos a tratar de mejorar la comunicación, entonces, doctor, en el caso, en cualquier otro caso, Carlos Benítez o Marcos Benítez va y le imponen una medida, esa medida es apelada, la Cámara de Apelaciones resuelve confirmar esas medidas contra Marcos Benítez y Marcos Benítez y sigue no aceptando esa resolución y desacata. También podría haber un hecho punible de desacato, doctor. Ese es un tipo legal nuevo. Básicamente después de la modificación del Código Penal se introduce la figura de desacato
que debe impulsarlo obviamente el Poder Judicial y tiene que merecer otro proceso. Básicamente ese es el mecanismo establecido y bueno, y ese es el orden que finalmente decidimos que sea el adecuado para nuestro país. Ya, ok. Doctor, y ahora vos, en este caso Friedman, en el caso del juez José del Mas que se había apartado de la causa, vos ya interveniste como tribunal especializado. Así mismo. Ese es otro tema, otro caso. Sí. Y, en fin, también no quiero hacer comentarios de fondo, es un tema que me toca juzgar, pero sí aspectos a lo mejor muy genéricos que no hacen a la particularidad de ningún conflicto. No, lo que es importante acá, entonces, este es uno de los primeros, sino es el primer caso, entonces, del tribunal especializado, doctor. Era un tema de recusación nada más. No, ya sé, pero ya se deriva al tribunal especializado, sí, que es lo importante, ¿verdad? Así mismo, se le dio viabilidad, es importante. Perfecto. Y bueno, le agradecemos por el contacto, doctor, y bueno, estamos, bueno, antes de pedirte, doctor, quiero un poco que nos des una visión de tu experiencia. ¿Hace cuántos años estás en el tribunal, doctor, como juez y como camarista? Mi querido amigo, nosotros estamos muy comprometidos con el régimen acusatorio adversarial que nos diseña básicamente la Constitución Nacional de 1992. Y en ese orden trabajamos en todas las dimensiones, desde la docencia hasta la implementación práctica y la representación legislativa en su momento. Y les puedo asegurar que para mí la formulación acusatoria es tan lógica y tan de avance que es afianzado por el concepto republicano que transmite la propia Constitución Nacional, el modelo de Estado. Cuesta mucho todavía que entendamos, pero es bueno trabajar en reconocimiento a una justicia independiente, en observancia de esos principios rectores y ver la mejor funcionalidad de este esquema. Nosotros también planteamos personalmente, en un avance de la justicia republicana, que la oralización de los juicios llegue también a segunda instancia y, como no, Corte Suprema. Entonces, evidentemente que el sistema de 20 años de vigencia real tiene problemas, pero es bueno que acatemos las disposiciones de nuestros órganos de justicia. Doctor, ¿y qué parte tenemos que ir ajustando para mejorar esa funcionalidad de la que habla usted? Y primero que nada, verificar que la oralidad vaya en avance. Si tantos problemas crea la falta de transparencia, es por objeciones a la oralidad, por defecciones de este esquema. Lo que ocurre en forma oral y pública lo puedes entender tú o cualquier ciudadano, o lo puedo entender yo. Y esa transparencia se manifiesta desde ese mismo instante. No solamente con crear condiciones artificiosas, sino para que justamente protejamos a ese juez que puede resolver el conflicto en forma oral y en presencia de todos. Está cubierto ese nuestro juez republicano de llamadas, de presiones, porque simplemente las evidencias lo maneja con transparencia. Esa es la proyección republicana que pretende la lógica adversarial. Por supuesto, en esa lógica hace falta mayor oralización del esquema, principalmente en segunda instancia. Yo abogo porque las audiencias públicas orales de sustentación de una apelación se haga vía oral en tribunales. Hoy el Código prevé en base a dos disposiciones normativas, los artículos 462 y 464 del Código Procesal Penal, que refieren a la necesidad de la sustentación complementaria. Esta sustentación complementaria se hace en base a la presencia física de todos los actores y en oralidad se hace una argumentación breve y rápida, con lo cual se puede cumplir con una decisión casi inmediata que arrojará mucha credibilidad, o por lo menos mayor, al sistema de justicia. Doctor, falta una decisión política, falta
dinero, ¿qué es lo que nos hace falta para poder? Y porque que estoy plenamente de acuerdo contigo, porque estábamos comentando con Marcos, esas transmisiones en directo, por ejemplo, de la plenaria de la Corte, ¿cómo ayuda, doctor, para que uno saque sus propias conclusiones con respecto a la actuación de los ministros, por ejemplo? En realidad hace falta todo. Fíjese que el ser humano primeramente es motivación, convicción, ilusión y después hace realidad. Eso es el curso de la historia. Nosotros tenemos una cultura inquisitorial de 12 siglos que influenciaron tremendamente en los esquemas escrituristas. Solamente creemos en lo que está escrito y firmado quizás, y en la lógica adversarial, en cambio, queremos la credibilidad popular en base a la transparencia. Y eso nos obliga a diseñar un esquema. Nos costó implementar el juicio oral, ¿cómo no? Entonces hoy tenemos que dar un paso más adelante para que esa decisión de primera instancia sea realmente creíble o justa, también oralizar segunda instancia. Qué feliz seríamos ver la transmisión de una sustentación complementaria, en donde el abogado, por prestancia y por sabiduría, nos dicen con claridad los puntos de fondo y forma que objeta el decisorio, a consecuencia del cual se le oye, en fin, al imputado o a la víctima, y el Tribunal de Apelaciones pueda resolver inmediatamente luego de deliberar. Esa es la justicia republicana que se plasma en la Constitución y también en los procedimientos penales. Y nos falta mucho, doctor, entonces, para alcanzar esta justicia republicana. Reitero, Carlos, es crecimiento. Si tenemos 12 siglos de cultura que nos ancla hacia los esquemas formularios y no nos permite crecer, tenemos que sacudirnos siempre. Los actores del derecho hoy día son protagonistas y deben ser protagonistas. No deben eludir el compromiso de decir. En otro tiempo habrás escuchado, había un lema que decía: el juez habla por su sentencia, no debería dar informaciones al público. Hoy día yo sostengo que el juez hace falta que se exprese y explique esto. De esa manera será un juez creíble, será un juez confiable, por su integridad, conocimiento, idoneidad y capacidad, etcétera. Estas son las cosas que nos permiten, no nos permiten todavía a 20 años hacer una evaluación de crecimiento. Estamos en los primeros pasos, evidentemente, pero necesitamos crecer más. Perfecto. Clarísimo, doctor, y fue un gusto conversar contigo, y te deseamos un buen fin de semana, doctor. Mi querido amigo, en todo lo que es lucha por el derecho y el objetivo de justicia al frente, siempre estamos presentes. Un abrazo y saludos. Gracias, doctor. Usted está escuchando PDS.